Conexión Europa. Connexió Europa. Conexión Europa. Connectant regions. Conectando regiones. Conectando regions. Creant futur. Creando futuro. Bienvenida y bienvenidos a Conexión Europa. Hoy vamos a hablar de uno de los grandes cambios que está viviendo nuestra sociedad, la revolución digital. Cada vez hacemos más gestiones desde el móvil, estudiamos a través de plataformas digitales, trabajamos conectados y utilizamos herramientas tecnológicas que hace apenas unos años parecían ciencia ficción. En España, una de las entidades que desempeña un papel central y fundamental en este proceso es Red.es, la entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, encargada de impulsar programas de digitalización para empresas, para administraciones públicas y para la ciudadanía. A través de iniciativas relacionadas con las competencias digitales, la inteligencia artificial, el emprendimiento tecnológico o las ciudades inteligentes, Red.es canaliza además una parte muy importante de los fondos europeos destinados a acelerar la transformación digital de nuestro país. Para conocer mejor cómo se está desarrollando ese proceso y qué papel desempeñan los fondos europeos en la construcción de una sociedad más digital e inclusiva, nos acompaña hoy Jesús Herrero Poza, director general de Red.es. Jesús, bienvenido a Conexión Europa y muchísimas gracias por atendernos. Muy buena, Guillermo, ¿qué tal? Un placer para nosotros. Mira, Jesús, Conexión Europa es un programa que pretende visibilizar el impacto de los fondos europeos de cohesión en todos los sectores de actividad de nuestro territorio, y la Unión Europea ha situado la transición digital al mismo nivel que la transición ecológica. Entonces, ¿por qué crees que la digitalización ha pasado de ser una política sectorial a convertirse en una prioridad estratégica para el futuro de España y de Europa? Bueno, a ver, yo para empezar me encanta el programa y me parece fantástico porque, vamos, para esta entidad, sin los fondos FEDER y sin los fondos europeos, probablemente no existiría. Nosotros somos uno de los grandes catalizadores de fondos europeos, de fondos FEDER, de fondos social europeo, de fondos Next Generation, como hemos tenido en esta ocasión. Y bueno, nosotros tenemos una enorme satisfacción y gratitud a todos los proyectos que hemos podido desarrollar, que van pues desde haber hecho los primeros telecentros en territorios en los que no llegaba la conectividad, para poder incorporar ordenadores para que la gente se pudiese conectar desde sitios donde parecía imposible, o por ejemplo la tarjeta sanitaria, en el que ahora mismo también tiene las recetas electrónicas, o haber llevado los primeros ordenadores a los colegios, o todo ese tipo de proyectos que yo creo que han vertebrado país y que nos han hecho un país mejor, pues hubiesen sido imposibles sin el apoyo de Europa y sin una entidad como nosotros que hubiese impulsado todo este trabajo. Así que, en primer lugar, me parece súper oportuno y yo creo que es muy importante poner en valor todo ese trabajo que parece que se hace muy lejos, pero que nos toca muy de cerca, ¿no? Y sobre el... Perdóname, que Guillermo va a ser así un poco, discúlpame. Es un placer escucharlo. ¿Y por qué la digitalización ha pasado a una política sectorial? Pues, bueno, porque yo creo que porque hay mucha gente. Yo el otro día estuve en la boda de un amigo que me dijeron que en el discurso de los votos que se habían encontrado por Tinder, ¿no? O que muchos de los padres se acuestan preocupados porque sus hijos tienen problemas que tienen que ver con su exposición a los dispositivos electrónicos, o cuando tenemos miedo de cómo va a ser nuestro futuro en el ámbito laboral, también la tecnología tiene algo que ver, o cuando estamos viendo cómo podemos mejorar muchas de las experiencias que tenemos, también está la tecnología. Estos son algunos ejemplos para poder decir o poder afirmar que es que la tecnología atraviesa cada rincón de nuestra vida, desde el amor al trabajo, pasando por tu relación con tus amigos, a terminando con la de tu familia y esos maravillosos grupos de WhatsApp de los AMPAs del cole, ¿no? Yo creo que parte de nuestra vida está siendo en el entorno digital, parte de la transformación digital está atravesando nuestra vida, y por eso yo creo que es un elemento importante, ¿no? Yo creo que es una prioridad absolutamente estratégica poder dar respuestas sólidas y poder incorporar todo lo mejor que pueda la tecnología a nuestra experiencia como ciudadano, a nuestros futuros como profesionales, a nuestras experiencias familiares, a todos los elementos, ¿no? Yo creo que la tecnología ya ha llegado y ahora tenemos que hacer que impacte netamente de manera positiva, ¿no? Y yo creo que por eso es una prioridad para todos los que trabajamos en este entorno. Sí, pero como
Efectivamente, como tú mencionas, la transformación digital pues, genera enormes oportunidades, ¿no? Pero bueno, también nuevos riesgos de desigualdad. Entonces, según tu perspectiva, ¿cuáles son las principales brechas digitales que se identifican en España? ¿Qué impacto tienen sobre la cohesión social y territorial? Y bueno, ¿hasta qué punto la transformación digital puede convertirse en una herramienta para combatir estos desequilibrios? Bueno, yo creo que, cuando abordamos esta cuestión, la primera brecha que sí que nos nace y que tenemos que hacer un diagnóstico es de la capacidad de conectividad que tenemos, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de España, la cobertura 5G alcanza el 97,27%, al 99,27, perdóname, por ciento de la totalidad de la población. Cuando hablamos de zonas rurales estamos hablando de que hay cerca de un 96% que puede tener esta capacidad de tecnología, y la velocidad muy alta está aproximadamente en el 95% de los hogares. Es verdad que nos quedan brechas todavía que solucionar en este ámbito, pero creo que son de última milla, ¿no? Cuando España, y que muchas veces nos cuesta como país agradecernos o sentirnos orgullosos de ciertos elementos, en cuanto hablamos de despliegue de capacidades de conectividad, somos uno de los países protagonistas y que se nos tiene envidia en todo el mundo. Yo creo que detrás de Japón somos una de las grandes economías que están perfectamente conectadas, pero hay otros países que no tienen esa suerte, ¿no? Luego, cuando estamos hablando también de toda la parte de brecha que estamos hablando, yo creo que otra parte es la usabilidad, ¿no? Saber qué se hace. A mí hay un concepto que me hace mucha gracia y me da mucha tristeza, que es ese de nativo digital, ¿no? No es que estos han nacido con un teléfono móvil. Mi madre probablemente no era una nativa digital, pero sabía que incorporar un ordenador a mi habitación, que además había pagado la pobre mujer con un préstamo que le dio, yo creo que el banco La Caixa, porque teníamos que pedirlo así, y meterla en carta. Ella no sabía probablemente de cómo se encendía, pero sabía que había puesto en mis manos un elemento, o el elemento de mayor que concentraba el mayor volumen de conocimiento que había existido, ¿no? Y yo creo que ese era el ánimo con el que se aproximó la tecnología, algo que pudiese mejorar netamente mis capacidades, mi inteligencia y mi hambre de poder seguir conociendo, ¿no? Yo creo que esa parte es otra clave. Así que yo creo que, entendiendo que la tecnología debemos entenderla como una herramienta, que yo creo que eso es lo que sí que nos hace verdaderamente nativos digitales, hay una cuestión que no podemos abordar, es que hay que saber utilizarlo, porque luego están la parte de los malos usos, está la parte de las estafas, está la parte de la ciberdelincuencia, que como todo lo bueno en la vida, cuando se desarrolla, también tiene esa cara B que tenemos que estar atentos y tenemos que estar resueltos para poder hacerlo, ¿no? Y luego también toda la parte de las nuevas oportunidades económicas, ¿no? Yo creo que la tecnología también es una herramienta de disrupción económica. Yo creo que hay muchas profesiones que no volverán a ser las mismas porque han entrado estas maquinitas, estos robots y todas estas herramientas en nuestra vida. Y por eso también tenemos que aprender a que esto no genere brecha, no genere desigualdad, no genere falta de oportunidades, sino que podamos incorporar todos los elementos necesarios para responder a estos retos con cierta garantía, ¿no? Y yo creo que cuando hablamos de eso es así. ¿Y nosotros cómo respondemos? Pues llevando la conexión y las capacidades tecnológicas a donde no hay. Recuerdo un programa que también fue financiado con fondos europeos, que fue Educa en Digital, que fue frente al reto de la pandemia, cuando muchos de los chicos y chicas de nuestro país tuvieron que irse a su casa para continuar su proceso de aprendizaje lectivo, y no tenían equipos, no tenían dispositivos, no tenían herramientas o capacidades para poder conectarse. Nosotros llegamos a distribuir más de 500.000 junto a las comunidades autónomas de equipos para que esos chicos pudiesen continuar su itinerario formativo, ¿no? Yo creo que llevar capacidades de conectividad o de conexión o de poder operar en Internet de este enfoque, ¿no? Yo creo que es eso. Y luego la otra parte, pues intentar dar programa de talento y de formación para que la gente pueda utilizar de manera familiar y de manera efectiva y sobre todo con conocimiento todas las herramientas a su disponibilidad o a su alcance, ¿no? Y con ello lo que hemos hecho ha sido... Sí, dime. No, digo, y cuando hablamos de llegar a la ciudadanía vemos que llega a toda la ciudadanía, ¿no? También eso, personas vulnerables, también personas que no tienen la oportunidad de tener acceso a estas herramientas, ¿no? Bueno, Jesús, hemos visto, yo me quedo con que España es uno de los líderes europeos en materia de digitalización, que también desde Red.es estáis impulsando un sinfín de proyectos que llegan a toda la ciudadanía, pero me gustaría también pararme en el ámbito europeo. Es decir, que los fondos FEDER históricamente han desempeñado un papel clave en la reducción de desequilibrios regionales y me gustaría saber cómo opera esa articulación entre los fondos europeos de conexión y Red.es para impulsar la digitalización de empresas, administraciones y territorios. ¿Cómo va esa articulación, ese trabajo conjunto?
Bueno, pues va pues con mucho cariño, con mucha paciencia y con mucha visión a futuro, ¿no? Yo creo que nosotros, como te he comentado algunos inicialmente, tenemos la oportunidad de poder haber impulsado muchas iniciativas que tienen que ver con muchos tipos, desde el fomento de Smart Cities, a poder sacar proyectos que ahora mismo han financiado proyectos de innovación y de desarrollo de inteligencia artificial por empresas españolas y europeas, que sabemos algo que es en lo que estamos, que es toda la parte de soberanía digital. También nosotros aquí hemos podido mejorar nuestros servicios públicos desde el ámbito de la justicia, en el que desde esta entidad, como testigo preferente y como ejecutor de ese proyecto, procedimos a toda la digitalización de expedientes de justicia. ¿Te acuerdas esas épocas en las que había, aunque todavía hay algunos sitios de carros llenos de expedientes y de papeles que iban? Pues nosotros también contribuimos en proyectos de estas características, en la digitalización del contenido del contenido de la Biblioteca Nacional, que es otro de los proyectos preciosos, o un proyecto que denominamos de escuelas conectadas, que conseguimos llevar fibra óptica a todos los centros públicos, o aún creo que por encima del 90% de los centros públicos de nuestro país. Que al final este elemento yo creo que funciona pues con la enorme capacidad y con la enorme visión que se nos traslada de Bruselas, y yo creo que también hay que poner ahí en valor a los diferentes partidos, gobiernos, diputados, reguladores que han influido en que España tenga un papel protagonista a la hora de recibir este tipo de fondos. Yo creo que también hay que agradecer un elemento muy importante a todas las organizaciones que, como esta, y no por mí, sino por todos los que han precedido y sobre todo por los trabajadores públicos que identifican en los fondos europeos oportunidades de llevar proyectos de transformación a cada rincón del territorio. Y lo que hacemos nosotros al final es, cada vez que hacemos una programación, que es como se llama el instrumento en el que empezamos a negociar dónde vamos a destinar cada recurso o los recursos disponibles que vienen de Bruselas, pues ahí intentamos atender a qué servicios públicos o a qué iniciativas empresariales o a qué programas pueden funcionar o necesitan de un mayor apoyo, que yo creo que en esa parte es clave. Luego también como nosotros vamos generando nuestras convocatorias, nuestros contratos, nuestros convenios que nos permiten aterrizar este tipo de proyectos. Intentamos identificar partners locales que van desde diputaciones, ayuntamientos, gobiernos regionales y toda esta infraestructura que tiene nuestro fantástico país. Y ahí lo que intentamos ya es identificar las prioridades y los proyectos en los que trabajamos, algunos de los que ya te he mencionado, otros de los que te he dicho, como puede ser ahora que estamos haciendo proyectos de desarrollo de inteligencia artificial para el Sistema Nacional de Salud, con todas las comunidades autónomas, que ahí hay cerca de 223 millones, de los cuales casi el 70% son fondos FEDER, hacer proyectos con el Ministerio de Educación para poder desarrollar inteligencia artificial que ayude a hacer itinerarios formativos personalizados para los chicos y las chicas de nuestro país, que también estamos en fase de diseño de ese proyecto, los proyectos que tienen que ver con Smart Economy, que es una derivada de las ciudades inteligentes, en el que hemos sacado 89 millones, en el que hemos recibido más de 50, creo que cerca de 60, 59 proyectos, en el que ahí hemos recibido proyectos de ayuntamientos de Andalucía, de Galicia, de Tenerife, de Canarias, de Cataluña, de todos los territorios de nuestro país, con ganas de transformar digitalmente sus territorios. Y bueno, pues ahí es esa forma, ¿no? Se articula desde la generosidad, desde la planificación, desde la visión de futuro y sobre todo desde un contacto permanente con los stakeholders, que en nuestro caso son empresas e instituciones, para poder sacar proyectos con potencial transformador. Claro, porque al fin de cuentas yo tengo la impresión de que la digitalización y el desarrollo tecnológico se han convertido en una cuestión de soberanía y competitividad para España, ¿no? Para nosotros son clave, ¿no? Ayer salía el paquete que tenemos para poder ser competitivos en todo materia de conectividad y nuestras capacidades propias en cuanto a infraestructura. Hemos visto la Chips 2.0 Act, que es una actualización de la Chips Act que tenemos nosotros en Bruselas. También toda la estrategia de soberanía en cuanto a base tecnológica. Tenemos proyectos que no son ni fondos FEDER ni fondos sociales europeos, pero son proyectos que son denominados IPCEIs, que lo que hacen son proyectos estratégicos europeos en completo, y en el que tenemos empresas españolas que están intentando que el cloud, generar una base de cloud, de nube, de esos, y de dónde tienen las cosas, niños, cuando tenemos en la nube, ¿no? Pues poder hacerlo soberano europeo. También proyectos que intentan generar empresas con el volumen suficiente para poder competir y poder prestar servicio en el nivel mundial con nuestra base, con nuestro enfoque. Bueno, yo creo que al final toda esta parte es clave por dos elementos, ¿no? Por un elemento de competitividad y continuidad económica, por una parte de continuar con unas condiciones de vida que yo creo que pocas veces lo reflexionamos, aunque sean profundamente mejorables. Tenemos una enorme suerte de vivir en Europa y tenemos una enorme suerte de vivir en España singularmente, pero yo creo que también de otra visión, ¿no? De que nuestra visión del mundo de
de acoger, de proteger, de no que esto no sea el salvaje oeste, ¿no? Que en la transformación digital lo estamos viendo mucho, pues también tener potencia para poder implementar este modelo en el que nosotros tenemos la fortuna de vivir y que tenemos también la obligación y la responsabilidad de transformar, pues poder sacar ahí, ¿no? Y ahí yo creo que también la parte de la transformación digital, aparte de tener ese elemento de soberanía, también tenemos que dotarla de un elemento de convivencia que pueda reducir lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? La parte B, el daño que también hace la tecnología a mucha gente y todas esas brechas que sí que están provocando pues cierto dolor que tenemos que buscar soluciones también y si se nos permite a través de nuestros programas. Pues estábamos escuchando y mirando hacia el futuro, el presente y el futuro con Jesús Herrero Poza, director general de Red.es. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nosotras en Conexión Europa, Jesús. Muchísimas gracias a vosotros, mucha fuerza y mucho ánimo, que hacéis un programón. Después de esa interesantísima conversación, vamos a detenernos un momento en una iniciativa europea que ayuda a entender mejor cómo la tecnología está transformando nuestros territorios. Así que llega el momento de nuestro ¿Sabías qué? ¿Sabías que la política de cohesión ha facilitado conseguir banda ancha al 85% de la población europea? La Unión Europea ha sido fundamental para extender la conectividad digital allí donde el mercado por sí solo no llegaba. Los fondos FEDER son un instrumento clave para implantar Internet de alta velocidad en las zonas rurales. El Fondo Social Europeo Plus, a su vez, lleva a cabo programas de capacitación en competencias digitales e inclusión digital para colectivos vulnerables. Y por otro lado, el Fondo de Transición Justa facilita nuevos modelos productivos apoyando la digitalización. En España tenemos el programa Único, que en su aplicación en zonas rurales está cofinanciado por los fondos FEDER. Actúa en 2 niveles, facilitando plataformas de red en zonas despobladas y garantizando tarifas asequibles en hogares ubicados en zonas donde no llega la conectividad fija. La banda ancha reduce distancias, fija población y abre el futuro de pueblos y regiones. Porque una Europa conectada es una Europa más justa. Y ahora vamos a comprobar cómo todas estas estrategias se traducen en oportunidades reales para la ciudadanía. En Andalucía, uno de los proyectos más representativos en este ámbito es la red Puntos Vuela, heredera de la histórica red Guadalinfo. Nacida hace ya más de 20 años con el apoyo de fondos europeos, hoy cuenta con más de 750 centros repartidos por municipios rurales y zonas con necesidades especiales de transformación social. Gestionada por el consorcio Puntos Vuela de Andalucía, entidad participada por la Junta de Andalucía y las diputaciones provinciales, esta red se ha convertido en una referencia nacional en inclusión digital, capacitación tecnológica y desarrollo territorial, impulsando iniciativas que van desde la alfabetización digital hasta el emprendimiento, la administración electrónica o la IA aplicada a la vida cotidiana. Para conocer mejor cómo se construye esa transformación digital desde la proximidad y qué papel desempeñan los fondos europeos en este proceso, saludamos ya a Juan Luis Cruz Navarro, director general del consorcio Puntos Vuela de Andalucía. Juan Luis, bienvenido a Conexión Europa y muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Juan Luis, el consorcio Puntos Vuela de Andalucía lleva ya más de 2 décadas trabajando para acercar la tecnología a la ciudadanía andaluza. ¿Cómo ha evolucionado vuestra misión desde aquellos primeros centros Guadalinfo hasta la actual red Puntos Vuela? Bueno, sobre todo, lo primero que hay que entender es qué hace el consorcio, ¿no? Y el consorcio yo creo que es una herramienta número 1 súper potente en dos cosas. En gestión de infraestructura de espacios, como son los puntos vuela, y la dinamización territorial que hacemos, sobre todo para ayudar a las personas a tener un buen uso y ser felices utilizando la vida digital. Uh-huh. Pero sobre todo la evolución más grande, histórica,
y estructural ha sido la de los últimos 4 años, ¿no? Que no ha supuesto solamente un cambio de denominación de lo que era Guadalinfo, sino que ha sido un rediseño integral de todo el modelo de trabajo en red, ¿no? Los antiguos centros estaban muy pensados para llevar acceso a Internet básico a la ciudadanía. Y estos se han transformado hoy en día en verdaderos hubs digitales, espacios digitales dotados con tecnologías de última generación, que han implicado pues renovar completamente los espacios, incorporar equipamiento muy avanzado como robótica, impresión 3D, drones, instaurar nuevas metodologías de trabajo y mejorar los mecanismos de gestión para, sobre todo, consolidar el consorcio y adaptarse hacia las nuevas necesidades que tienen las personas en inclusión digital y en equilibrio territorial. Claro, porque uno de los conceptos que aparecen de forma recurrente en vuestro trabajo es precisamente el de inclusión digital que acabas de mencionar. Entonces, pues, ¿qué significa hoy realmente estar incluido digitalmente? Y bueno, ¿por qué es una cuestión tan importante para la cohesión social? Bueno, pues la inclusión digital realmente es un concepto de libertad individual, de libertad personal, ¿no? La inclusión supera mucho el concepto que venía antiguamente de alfabetización digital básica, ¿no? Estar incluido digitalmente significa poder aprovechar la tecnología para el aprendizaje continuo, para la innovación, para la participación en la comunidad. Y es como el pilar fundamental para que las personas, independientemente de dónde vivan, pues puedan tener acceso a crear empresas, a gestionar cualquier cosa, a estudiar en una universidad de cualquier parte del mundo. Y lógicamente, pues dentro de que cualquier ciudadano, viva donde viva, pueda disfrutar de entornos seguros para realizar trámites de telemedicina o de banca, acceder a espacios de teletrabajo, coworking y tal, pues facilita mucho esa inspiración y ese acceso a los servicios digitales que ofrece hoy en día no solo la administración, sino cualquier empresa y cualquier servicio que quiera o conectarte con cualquier parte del mundo. A nosotros siempre nos gusta decir que la inclusión digital ayuda a las personas a que sean felices en su vida digital a través de sus dispositivos. Porque además de lo que comentas, la red Puntos Vuela pues tiene una fuertísima presencia en municipios pequeños y además zonas rurales, ¿no? Que es la que da cobertura a la onda local de Andalucía, por cierto. ¿Qué papel desempeña en la lucha contra las desigualdades y la brecha digital? ¿Qué papel desempeña, ¿no? Digamos, en esa lucha, ¿no? Entre el mundo urbano y el mundo rural? Efectivamente. Nuestro principal ámbito de actuación son en municipios pequeños, menores de 20.000 habitantes, también en barrios vulnerables de municipios mayores, ¿no? Y esta amplia presencia en el territorio que garantiza que las personas de zonas rurales o barrios, digamos, más vulnerables dispongan de un punto de acceso cercano a recursos digitales esenciales. Básicamente, igualdad territorial. Y establecer un estándar común para que las oportunidades no dependan del código postal. Esa lucha contra la desigualdad territorial, pues nosotros también hacemos esa pequeña aportación dentro del mundo digital. Evidentemente, los ciudadanos de un pequeño pueblo pagan los mismos impuestos que los de una gran ciudad. Uh-huh. No tienen la misma infraestructura, las mismas autovías y tal, pero digitalmente hoy en día con nuestra red lo que consideramos que sean iguales, que no tengan que desplazarse para hacer un trámite o que no tengan que hacer ninguna cosa rara para poder tramitar cualquier gestión con su banco, con la empresa que gestione su luz, ¿no? Por ejemplo. Y hablando de estos casos de éxito que mencionas, a lo largo de estos años millones de personas han pasado ya por los centros Guadalinfo y Puntos Vuela, pero ¿qué logros destacaría como los más transformadores para la ciudadanía andaluza? Bueno, pues lo primero
el logro más importante ha sido un hito histórico que es alcanzar el 100% de la modernización, de la transformación integral de estos centros de municipios de menos de 20.000 habitantes. Se han transformado actualmente 729 centros, que a nivel social también nos ha llevado a tener un volumen de personas impactadas pues muy grande. Se ha superado ya los 2,17 millones de personas usuarias registradas y especialmente transformados también el acompañamiento para las gestiones del día a día, como hablábamos antes, ¿no? Por ejemplo, la red ha asistido a más de 1,5 millones de personas en trámites cruciales de empleo, de certificados digitales o seguridad social. Y además pues, se han desarrollado casi 34.000 actividades con tecnologías emergentes y bueno, pues esto impacta a miles de personas, a pueblos que tienen 12 niños, por ejemplo, pues que puedan estudiar coding, programación o directamente pues poder fabricar una pequeña pieza en impresión 3D que le está dando habilidades que lógicamente en un futuro serán muy importantes, ¿no? Para inspirarse o para decidir qué quiere estudiar, ¿no? Cualquier niño, ¿no? Mirando al futuro, ¿no? Iniciativas recientes como Campamento Digital o los programas relacionados con bienestar y ciudadanía digital muestran que la transformación tecnológica afecta, bueno, a todas las edades. Entonces, ¿cómo imaginas el papel de los puntos Vuela y del consorcio en general en los próximos años? Pues mira, sí, justamente los próximos años nosotros pues vamos lógicamente a centrarnos mucho en esta revolución de la inteligencia artificial, pero ¿cómo? Pues acompañando en este tránsito que cuando llegó, por ejemplo, la revolución industrial, había personas que no entendían lo que estaba pasando y quemaban cosechadoras, ¿no? En el campo o tenían dificultades para entender. Entonces queremos trabajar mucho esa parte. Los campamentos digitales, las acciones que tengan que ver con nómadas digitales, desde niños, mayores, gente que venga, aprovechar también los pueblos como espacio atractivo para trabajar, para vivir o sencillamente para conocer, pues va a ser uno de los trabajos y papel fundamental que va a tener el consorcio para los próximos años, ¿no? Estamos apostando muy fuerte por atraer profesionales con talento que vengan a teletrabajar a nuestros pueblos, llenando de vida nuestro espacio, ayudando a reactivar la economía de la zona, muy importante para nosotros, y lógicamente fomentar cultura de profesiones relacionadas con lo que se llaman profesiones STEM, ¿no? De ciencia, tecnología, matemáticas, incluso arte, ¿no? Y que bueno, que el desafío de la ciberseguridad porque se aprenda jugando y bueno, en este sentido es como nosotros vemos un horizonte que es la era digital pero humana, ¿no? Es un poco nuestra visión, ¿no? Pues nos quedamos con esas palabras muy alentadoras, de hecho, con respecto al futuro de la digitalización, de la innovación y del papel que puede jugar las administraciones públicas, la ciudadanía en todo este proceso. Estábamos hablando con Juan Luis Cruz Navarro, director general del consorcio Puntos Vuela de Andalucía. Muchísimas gracias, Juan Luis, por habernos atendido en Conexión Europa. Un placer, muchas gracias a vosotros. Hoy hemos hablado de tecnología, de innovación y de competencias digitales. Pero sobre todo hemos hablado de personas, de cómo los cambios tecnológicos están transformando nuestra forma de vivir, trabajar y relacionarnos. Y de la importancia de garantizar que estas oportunidades lleguen a todos los territorios y a todos los colectivos. Porque el futuro será digital, pero también tendrá que ser inclusivo. Y ahí Europa seguirá desempeñando un papel fundamental, impulsando iniciativas que acerquen el conocimiento, la innovación y las nuevas oportunidades a la ciudadanía. Hoy os ha acompañado en los micrófonos Guillermo Butó con la realización técnica de Noria González. Gracias por acompañarnos en Conexión Europa y hasta el próximo programa.
Conexión Europa es un proyecto apoyado por la Comisión Europea. Más información en conexioneuropa.org.